Hermanos, muy buenos días. Decíamos al inicio de nuestro servicio a nuestro Padre Celestial que bendito sea Dios que nos da la oportunidad de este día de poder congregarnos y que si estamos aquí es por voluntad de Dios. No sé qué haya usted pasado esta semana. No sé si por ahí alguna necesidad, alguna zozobra por el asunto de las famosas inundaciones en esta fecha en nuestro estado de Tabasco, al sur de México. Y no sé si en otros países también que escuchen o vean ya editado este mensaje, cómo estén pasando o hayan pasado esta semana. Pero rogamos al Todopoderoso que si ya en algún país del mundo donde esté alguna iglesia de Cristo y ya la autoridad ya haya, no sé cómo se maneje en otros países, nosotros pues ya sabemos que es a través de los semáforos, los colores del semáforo. Y uno de los estados de nuestro país que ya está desde la semana pasada en verde es Campeche. Y no sé si en otro país cómo lo manejen, pero si ya se están congregando, pues qué bueno. Si estamos aquí es por obra de Dios, es por su amor. ¿Hasta dónde, hermanos, llega el poder de Dios? Fíjense, solo como comentario. Todo el mundo en la expectativa, hasta nosotros también, porque se decía a través de las noticias que el famoso huracán de categoría 4, conocido o llamado como Delta, no solamente azotaría el Caribe, la península de Yucatán, sino que algunos vientos por ahí nos los iban a aventar a nosotros después. Iba a azotar mucho a Tabasco y el norte de Chiapas. Pero bendito Dios, hermanos, bendito Dios. Muchas personas, muchos hermanos estuvimos orando por esa situación, porque en realidad ya no aguantábamos más que otra ráfaga o racha de lluvia. Iba a ser peor la inundación que ya están sufriendo algunas personas en el estado. Pero bendito Dios que escuchó y respondió de una manera positiva. Llegando a Cozumel, Cancún, toda esa zona de Quintana Roo, bajó de 4 a categoría 2. Su intensidad, su fuerza. Porque según escuché en las noticias que por ahí andaba un avión caza huracanes y que él fue el que expresó que iba a ser un huracán que iba a causar estragos al llegar a tierra. De tal manera que todo lo que es la costa del Caribe, desde un día antes habían mandado a la gente a descansar en los trabajos, todo se había cerrado y bendito Dios que al llegar ahí, hermanos, baja a categoría 2. Y luego se va. Solamente causa daño, claro que sí, pero no de la magnitud que se esperaba. Así que bendito Dios que Él nos ama, que Él nos quiere y que hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces bendito sea Él y gloria sea su nombre. Por eso hoy, hermanos, preparemos nuestros corazones. La semana pasada hablaba con la hermana Rosy, la esposa del hermano Lenchito, y decía, ¿por qué Campeche ya está en verde? Semáforo verde. ¿Qué hace Campeche que Tabasco, los tabasqueños no hagamos? Usted que trae sangre campechana, le decía, por favor, informe, trae usted cultura campechana. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay? Y en pocas palabras, hermanos, me ubicó. Es que los campechanos obedecen el protocolo. Si el gobierno dice que es azul, es azul. Es muy raro que personas se manifiesten en contra de los protocolos, más cuando saben que es para preservar su propia vida o salud. Entonces, una persona, decía la hermana, se le ocurre pintar las murallas que están en Campeche. Usted sabe que Campeche tiene murallas antiguas que eran donde se refugiaban para combatir a los piratas que llegaban, y todavía hay algunas murallas quedan ahí. Entonces a alguien se le ocurrió ir a vandalizar, a pintar, y dice la hermana, inmediatamente llegó la policía y a la cárcel. Se trata de mantener el orden. Entonces se trata de guardar el protocolo. Por eso se ha ganado la luz verde
en cuanto a la pandemia para que ya tengan libertad para los asuntos de economía en ese estado, Campeche. Algo estamos haciendo nosotros que no está de acuerdo a los protocolos y por eso nos siguen manteniendo. Ya nos ponen en amarillo a nivel federal, a nivel país, nacional, y nuestro gobernador nos jala hacia el naranja para que se siga cuidando la población, porque parece que las familias estamos olvidando los protocolos y hay muchos en la ciudad, sin ofender a nadie, que andan en la ciudad veraneando como si nada pasara, y lo peor, hermanos, que sin cubrebocas, y niños, yo los veo a diario. Estamos haciendo cosas que no, y por eso seguimos en esto, hermanos. El tema para esta mañana va a estar basado a toda lo que es la epístola del apóstol Pedro, y lo titulamos Sufrimiento en Cristo. La primera carta del apóstol Pedro nos recuerda que la vida del cristiano no es fácil. Ya lo estamos viendo, lo estamos viviendo. La ansiedad, tanto encierro, tanto confinamiento, está causando ansiedad, está causando problemas en el hogar. Según las estadísticas en la televisión, en la radio, está habiendo más problemas domésticos debido a que no hemos llegado y no esperamos llegar nosotros, los hijos de Dios, a ese grado de no saber manejar la situación, hermanos. Pero la ansiedad, el encierro, está provocando mucha ansiedad, mucha desesperación. No nacimos para estar así encerrados ya tantos meses y no, al no saber manejar esta situación, causa estrés más a las mujeres, a las hermanas en casa, con niños, con tareas. Parece que ya el día de mañana se va nuevamente a reanudar las clases por televisión, a tomar otra vez los niños y otra vez la rutina. Y está trayendo problemas esto, hermanos, pero rogamos a Dios que esto nos ayude. Y el apóstol Dios, en la primera carta del apóstol Pedro, bueno, sería epístola, nos recuerda que la vida del cristiano no es fácil, hermanos, no es fácil. También nos recuerda que las aflicciones superadas tendrán su recompensa en los cielos. Lo que Cristo hizo por nosotros merece nuestra vida entera, así sea necesario sufrir en esta tierra. Y ya lo estamos, diferente, pero ya lo estamos viviendo. Cada uno de nosotros, y los hermanos que me escuchen después, está viviendo su propia pandemia. Punto número 1, hermanos. El sufrimiento es necesario. Primera de Pedro 1, 6 al 8. El sufrimiento es necesario. Esto dice Dios cuando le escribe. ¿A quién escribe el apóstol Pedro? Dice a la diáspora, es decir, a los hermanos que estaban fuera de su tierra, a los hermanos que habían sido expulsados por diferentes causas. Entonces les habla de que para que ustedes no se frustren, no haya frustración en ustedes, debemos entender, debemos comprender que el sufrimiento en la vida del cristiano es necesario. Y si hablamos de algo necesario, comparamos como el alimento. El alimento al cuerpo es necesario, el aseo diario es necesario. Hay tantas cosas necesarias en la vida del cristiano, físicamente hablando. Entonces el sufrimiento espiritualmente en el cristiano es necesario. Por eso en el capítulo 1, versos 6 al 8 de Primera de Pedro, 1, 6 al 8 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, fíjense, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es decir, Dios está diciendo a través de estas palabras que escribe el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que el sufrimiento es necesario. Aquí lo está mencionando la Biblia. Es necesario, dice el verso 6, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 6, 1:6 de Primera de Pedro. Entonces, hermanos, no lo pude imprimir. Tenemos problemas con los aparatos electrónicos, por eso no estoy usando ahorita la lab para usar diapositivas. Resulta que el enemigo nos ha estado golpeando y golpeando y golpeando, porque él sabe que a través de esto, no solamente yo, sino muchos hermanos de diferentes países, ahora de España, se está predicando la palabra a nivel mundial a través del alumbrador cristiano. Y hemos tenido unos ataques nosotros, hermanos. Nos quiere cortar las piernas el enemigo. Primero nos daña la lab, cerca casi del mes descompuesta. Y apenas estamos tratando de ir instalándole programas y todo para que funcione como a lo que nosotros necesitamos. Y en esta semana, o la semana pasada, si no estoy equivocado, nos daña también la de escritorio y al taller. Apenas hasta ayer nos las entregaron. Igual, sin programas que nosotros necesitamos. Entonces nos sentíamos sin brazos, sin piernas, para hacer el trabajo en el Señor. Porque está llegando los mensajes, hermanos, a muchos países y a mucha gente. De tal manera que hay tanta presencia en redes sociales del alumbrador cristiano, que hay gente que ya se incomoda. Y eso es bueno, porque eso es lo que nos está avisando a nosotros. Está llegando. El alumbrador está persistiendo con diferentes hermanos de diferentes países, ahora de España. Entonces ya está causando incomodidad en la gente, como allá en Jerusalén, usted lo recuerda. Entonces, hermanos, aunque estamos nosotros desarmados en este aspecto de los aparatos electrónicos, sin embargo, sabemos que estamos siendo probados. El enemigo nos quiere distraer, nos quiere poner pesadumbre en nuestros corazones, en nuestro entendimiento, para desviarnos, para caer en frustración, y si es posible, la carne gane y empiece uno a reclamarle a Dios. Si yo estoy sirviendo a Dios, si yo estoy esforzándome, estoy invirtiendo, estoy haciendo esto y aquello, entonces, ¿por qué este sufrimiento? ¿Por qué este tormento? ¿Por qué esta aflicción? Pero cuando Dios le escribe, le dice a Pedro, a través del Espíritu, escribe a los hermanos de la diáspora, a los hermanos que están dispersados por todo el mundo, de aquel entonces, dice, es necesario. Si es necesario, tienen ustedes que ser afligidos en diversas pruebas. Diversas pruebas. Yo diría, hermano, ¿qué sufrimiento has pasado esta semana? ¿Qué sufrimiento, qué problema has atravesado esta semana? Ahora bien, ¿para qué sufrimiento, hermanos? Para que nuestra fe, que ha sido probada, nos dé salvación. O sea, hay un propósito. Miren, 1:9 de ahí mismo de Primera de Pedro. 1:9 de Primera de Pedro dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es decir, tu fe, nuestra fe va a ser probada. Está siendo probada ya en estos meses. Me causó un poquito de, no indignación, no asombro, no sé qué palabra se le acomoda, escuchar en las noticias, veo el canal 14, un canal que da noticias a nivel mundial, de habla hispana, y meten también de Francia, con traducción. Entonces dicen que Madrid, si no estoy equivocado, una población de 3 millones de habitantes, si no estoy equivocado, otra vez en confinamiento, hermanos. Otra vez en confinamiento. ¿Se puede usted imaginar si nuestro país dijera, nuestro presidente, mexicanos, otra vez empezamos de cero? ¿Aguantaríamos? No puede salir ya a ningún lado. Se van a cerrar los negocios,
como anteriormente estaban, solamente de 8 a 10, de 10 a 3, no hay transporte, no hay nada, y uno que otro negocio por ahí necesario. ¿Aguantaríamos? Pues España, Madrid, hasta está en confinamiento. Nuevamente, hermanos, a raíz de que les ponen luz verde, pero quizá no se sigue el protocolo necesario y empiezan a haber contagios, y dice Pedro Sánchez, si no estoy equivocado, Pedro Sánchez, el presidente de España, no sé cómo le llamen, primer ministro, no lo recuerdo, dice, no, entramos otra vez en confinamiento. Entonces, imagínense los cristianos españoles, si es necesario, tengáis que ser afligidos, pero tenemos esperanza, porque es Dios mismo quien nos da el fin de la película cristiana. Nos dice el final, dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe. Tu fe va a ser probada, tu fe va a ser confinada, tu fe va a ser de diferentes formas y maneras, vamos a ser probados en nuestra fe. Pero hay un final feliz en la película llamada Fe, titulada Fe, que al aguantar, al resistir, es la salvación de vuestras almas. Hay un final feliz, hermanos, si hay sufrimiento en Cristo. Si tu fe es probada, hay un final feliz si tú resistes, si resistimos, si aguantamos. Vamos a ver cuando tocamos un tema acerca del carácter de Dios, en qué momento actúa Dios en nuestras vidas. Y lo que se me viene a la mente ahorita, hermanos, un tema que estoy cocinando en mi mente, que Dios actúa ya en los momentos cuando te estás ahogando, ya dice el último suspiro, tus signos vitales ya no dan, el pulso ya no da, es cuando sale Dios en la vida de las personas. No sé si tú lo has vivido, no sé si tú lo has visto, pero ya cuando el ser humano ha perdido toda esperanza, cuando el ser humano ha perdido, si es posible, hasta la fe, ya no tiene más fuerzas, es cuando Dios aparece. Lea usted el Antiguo Testamento. Job. Hay muchos ejemplos donde personajes de la Biblia, ya lo último, cuando Dios de una manera en un silbido, dice la Escritura, en un silbido lento, suave, se manifiesta Dios. De diferentes formas, diferentes maneras, dice Hebreos 1:1. Entonces, hermanos, el fin de vuestra fe, al aguantar, al resistir el sufrimiento, es necesario que nuestra fe sea probada para fortalecernos, para hacernos más grandes espiritualmente, para crecer espiritualmente. Y quiero decir algo personal, disculpen, hermanos, si es algo personal, no tengo otro ejemplo. De pronto mi hijo, Kevin, de 7 años, dice, papá, mamá, ¿qué pasó, hijo? Me duelen mis pies, mi hueso de la rodilla me duele. Entonces la mamá, desesperada, corre al médico y el médico le dice, es que mi hijo le duelen mucho las piernas, en la planta del pie, en las noches se queja mucho. Dice, señora, es que resulta que está creciendo. Entonces le va a dar dolor muscular. Está estirando. En Cristo, espiritualmente hablando, cuando nuestra fe es probada en diferentes pruebas, te va a causar dolor. Porque así como el cuerpo físico, en los huesos, los tendones, causa dolor, entonces en el alma va a causar dolor también. Va a causar inquietud. Y el enemigo se va a querer valer de eso porque va a poner zozobra, dudas en nuestros corazones y, si es posible, molestia en contra de Dios, la frustración. Pero tenemos que tener los pies, hermanos, bien puestos en Cristo, para que, no estoy diciendo que no nos va a causar dolor, que no nos va a causar frustración, que no nos va a causar de todo, porque la carne es débil. Cristo lo dijo.
Pero lo que nosotros necesitamos entender es que del otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, es que esto es necesario, porque la Biblia lo está diciendo. ¿Para qué? Para que tú crezcas. Los cristianos, ese es el mensaje de Dios a través del apóstol Pedro. Es necesario, hermanos, no se desesperen, porque pudo haber llegado a pensar cualquier hermano en Cristo en aquel entonces: si yo soy hijo de Dios, ¿por qué Dios permite que me saquen de mi tierra, que me saquen de mi país? ¿Dónde está pues Dios? La mente humana, la razón humana. Por eso siempre he dicho, y lo voy a predicar hasta el cansancio, la razón con la fe están peleadas, no se llevan. La razón todo lo pregunta, todo lo cuestiona, pero la fe todo lo cree, todo lo puede, como el amor. Aparte de esto, hermanos, el sufrimiento de Cristo es nuestro ejemplo. Primera de Pedro 2:21. El sufrimiento de Cristo es nuestro ejemplo. 2:21 de Primera de Pedro dice: pues para esto fuisteis llamados. Fíjate, hermano, no fuiste llamado a gozar, no fuiste llamado a estar en tu zona de confort, sino fuiste llamado ¿a qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué fuiste llamado? Para que sigáis sus pisadas, para que sigamos su ejemplo. Entonces el sufrimiento es necesario, y el sufrimiento de Cristo nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Recuerdan ustedes que hablamos la otra vez de las neuronas espejo? Por eso la Biblia dice, cuando el apóstol Pablo escribe, dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Los seres humanos imitamos a los demás por las neuronas espejo, que ya por default así fuimos creados por Dios. Imitamos a los demás. Ya hemos puesto ejemplos acerca de esto, y ya les puse un ejemplo de una muchacha que llega y hace lo que los demás hacen, y ella sin saber por qué, pero ella termina haciéndolo. Y se van todos, ella sigue, viene entra otro, y ahora ella es la protagonista de las neuronas espejo, de hacer el muchacho le copia, y así, hermanos, una cadena. Entonces dice por eso la Escritura que el sufrimiento de Cristo es nuestro ejemplo para imitar. La tribulación se combate con una buena conducta. La tribulación se combate con una buena conducta. Primera de Pedro 3:17. 3:17 de Primera de Pedro. La tribulación se combate con buena conducta. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Otra vez, Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Es decir, hermanos, todo sufrimiento, todo padecimiento, en la mayoría de los casos, es permitido por Dios. ¿Se acuerdan cuando el enemigo va ante la presencia de Dios y le dice: ¿de dónde vienes? Y le responde el enemigo: de merodear la tierra. ¿Ya viste a mi siervo Job? ¿Y qué hace el enemigo? Bueno, él te sirve porque tú le das todo. Y es cierto, hermanos, cuando el cristiano tiene todo, pues a veces se olvida uno de Dios. Y le pide permiso, dice: déjame quitarle lo que tiene, y vas a ver que va a blasfemar. Entonces Dios le da permiso, dice: solo no toques su alma. Entonces los sufrimientos, hermanos, por eso aquí dice, miren, dice el verso 17, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, y esto es lo que le agrega a Dios, si la voluntad de Dios así lo quiere. Es decir, cuando venga un sufrimiento, cuando venga un tormento a tu vida, es la voluntad de Dios, pero haciendo el bien. Haciendo el bien. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si hay equivocaciones tuyas, vas a cosechar
tu mala decisión. Y lo peor es que tenemos el síndrome de Adán, de echar culpas. Es que estoy así, y señalamos y decimos, pero no es así. Entonces, si sufres por una causa justa, por algo agradable ante Dios, dice, es mejor que padezcas haciendo el bien. Como estos cristianos, hermanos de la diáspora, si ustedes por causa del Señor, por haber obedecido a Jesús, por estar sirviéndole, han sido expatriados, han sido expulsados de su país, sufren persecución, y debido a eso, para preservar su vida, han tenido que dejar su lugar de origen, pues aguanten, sean fuertes. El fin de la fe es la salvación de vuestra alma. Entonces aguanten, diríamos en este tiempo, hermanos, aguantemos un poquito más y tratemos de fortalecer nuestra fe. Siempre hemos dicho desde este lugar, hay, bendito Dios, que tenemos redes sociales, hay que usarlas para bien. Se está usando para bien. Hay un montón de predicaciones, decíamos, de hermanos que estamos dando toda la semana, y queremos ir creciendo en esto para que más hermanos se vayan agregando, vayan viendo esta página y vayan creciendo más el conocimiento suyo. Y en casa o en cualquier momento puede usted edificarse viendo y escuchando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el sufrimiento de Cristo es nuestro ejemplo. Usemos las neuronas espejo en respecto a esto. La tribulación, decíamos, se combate con buena conducta. Es mejor que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal. Ahora bien, hermanos, la superación del sufrimiento. La superación del sufrimiento. 1 de Pedro 4:1 al 2. 4:1 al 2. La superación del sufrimiento. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Por qué dice en la carne, hermanos? Detente tantito ahí, por favor. Detén tu lectura. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Usted tiene alguna aflicción. Permítame su atención para explicar acerca de en la carne. ¿Por qué Dios quiso que esto se dijera así? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Usted tiene un padecimiento. Usted tiene una necesidad, tiene una enfermedad que está a punto de morir. Y de pronto llega alguna persona, un hermano, y le visita y le empieza a decir. Y a veces, se oye un poquito fuerte la palabra, discúlpeme, la imprudencia de no usar las palabras correctas, en vez de ayudarle a edificarle, decimos cosas que no le edifican, no le levantan el ánimo. Un rey llama a un adivino. Dice, llámeme a un adivino porque tuve un sueño. Soñé que se caían todos mis dientes. Y llaman a un adivino. Y le dice, ¿tú eres el adivino de mi reino? Sí. Mira, quiero que me interpretes un sueño. A ver, mi señor, ¿cuál es su sueño? Yo se lo voy a responder, se lo voy a interpretar. Anoche soñé que se me caían todos los dientes. Estoy angustiado. Estoy en zozobra. Ah, Señor, mi Rey, mi Señor. Significa que todos sus familiares van a morir. ¿Qué insolencia es esta? Le dice el rey. A ver, guardia, llévense a este hombre y ahórquenlo. Quítenle la vida. No, mi señor, no. Se lo llevan. Llámeme a otro adivino. Y traen al otro, y ya se había enterado que el rey le había quitado la vida al otro, y iba temblando, y ahora ¿qué voy a decir? Dios mío, ¿qué voy a decir? Y llega, ¿qué pasó, mi señor tembloroso? Hasta la voz le temblaba. Soñé que anoche se me caían todos los dientes, pero este hombre era astuto y prudente. Y le dice, ah, mi señor, tremenda noticia le tengo. Dime, ¿qué es? ¿Cuál es el significado del sueño? Significa que usted va a vivir más que todos sus familiares.
¿Le entendiste? Es lo mismo. Es lo mismo. Pero supo acomodar las palabras. O sea, todos sus familiares van a morir. Pero disfrazado. Usted va a vivir más que todos sus familiares. Y es lo mismo. Ah, dice el rey, qué sabias palabras he escuchado este día. A ver, denle oro, denle plata, denle comida a este sabio. Este hombre sí sabe. Y es lo mismo. Entonces la prudencia, va usted o alguien le visita y en vez de esa persona de animarle, le dice palabras que no debe decirle. Entonces resulta de que en vez de edificarle, no le levanta el ánimo. No le levanta el ánimo. Entonces, usar la prudencia, hermanos, en el sufrimiento es necesario. La superación en el sufrimiento, decíamos. Y miren, vamos a leer, y ahorita hacemos el punto. Primera de Pedro 4, 1 al 2, dice aquí, que ha padecido por nosotros en la carne. El punto que queremos hacer es la interpretación de que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Por qué Dios dice en la carne? Hablando de su Hijo Jesucristo. Porque alguien le visita o porque usted va, no se usa la palabra necesaria y dice, ah, hermano, hermana, tú hablas así porque tú no lo estás sufriendo. ¿O qué decimos a veces? No lo estás viviendo, por eso hablas así. Tú que sabes de dolor, tú que sabes de enfermedad, tú que sabes de esto, si todo lo has tenido, no me entiendes por eso. A Cristo sí podemos ir, porque Él sí sufrió. Porque Él sí fue atormentado. Porque Él sí pasó lo que tú has pasado o estés viviendo en la actualidad. ¿Has sufrido rechazo? Jesucristo lo sufrió. Los de su casa o los de su aldea no creían en sus mensajes. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo que irse a otros lugares a predicar. Entonces es un hombre, un varón de dolores, dice la Biblia. Un varón de quebranto. Podemos ir confiadamente a Él, porque aquí en este 1 Pedro 4, 1 al 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Cristo sufrió en la carne lo que tú quizás has padecido o estás padeciendo, quizás de diferente manera. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, otra profundidad de sabiduría de Dios en la carne y la palabra. Pues quien dice, también armaos del mismo pensamiento. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Romanos 12. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Por eso Dios dice, te pone el ejemplo, Cristo sufrió en la carne, es decir, si tú has sentido dolor, Jesucristo lo ha sentido. ¿Has sentido tristeza? Jesús lloró. Todo lo que tú has sentido emocionalmente hablando, Jesucristo en la carne lo padeció y lo sufrió y lo vivió. Pero ahora, dice, teniendo ese modelo a seguir, teniendo ese ejemplo a seguir, esas neuronas espejo que debemos usar en Cristo sobre su vida, ahora nos dice, armaos del mismo pensamiento. Lo que tú pienses, lo que tú metas de información a tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos viendo el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento de los primeros cristianos, dice, ármate del mismo pensamiento. O sea, sé fuerte. No estamos diciendo que no vas a sufrir, no estamos diciendo que no vas a sentir esa agonía, esa desesperación, esa frustración, el por qué, que la razón no gobierne nuestra vida espiritual, sino mejor la fe. Porque la razón es traicionera. La razón todo se la pasa preguntándole a Dios por qué, y razonando. No da crédito a las cosas a veces que pasan en nuestra vida, pero la fe todo lo cree. Como el amor decíamos. Entonces, ármate del mismo pensamiento. No es lo que te pasa, hemos dicho, hermanos. No es lo que te pasa, sino es la interpretación que tú le des. No es lo que te pasa, es la interpretación que nosotros le demos a esta pandemia, a este problema, a esta necesidad, a esta enfermedad. Primera de Pedro 4:3.
baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles. Que la gente... A ver, hermanos, un ejemplo. Hermana, ¿cómo estás? Supe que estás enferma. Sí, hermano, estoy a punto de morir. ¿Y qué tomaste? ¿Cuál fue tu remedio? Pues fíjate que agarré unas hojas de momo, o hierba santa, hoja santa, y algunos se han atrevido a decir cada remedio, hermanos. Perdón por lo que voy a decir, hasta hablan del pipí del ser humano, bébetelo. ¿Se imaginan lo asqueroso y la infección que el cuerpo puede agarrar más aparte de lo que ya tiene? Entonces, eso te fue tu medicina. Sí, fíjate, agarré hojitas de epazote, agarré hojitas de esto, de aquello, y me lo tomé, y mira cómo estoy, mírame. Uy, es de veras. Entonces lo tomas, lo hacemos, imitamos, porque eso fue lo que ayudó para sanar. Y dice aquí, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, los remedios espirituales y las cosas de los gentiles no son remedios saludables a la vida del cristiano. Y luego dice la Escritura, obstáculos, la superación del sufrimiento. Estamos en este punto, la superación del sufrimiento. Obstáculos para la superación, 1 Pedro 4:4 al 5. Los obstáculos para la superación, 4:4 al 5. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Bueno, ese es otro punto. Hay gente, hermanos, que a veces no entiende tu conducta, el cómo actuamos ante Dios, y se recibe la crítica. El sufrimiento se supera solamente, hermanos, junto con Cristo. 1 Pedro 4:12 al 14. La superación del sufrimiento. El sufrimiento se supera, pero junto con Cristo. Solo, sin mí nada podéis hacer. 1 Pedro 4:12 al 17. 12 al 17. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Con Cristo, hermanos, viendo todo lo que Él ha pasado, Dios insta, motiva a los primeros cristianos dispersados a que imiten a Cristo y que van a lograr el sufrimiento. Si ustedes están sufriendo, si ustedes han sido expatriados de su tierra, con Cristo van a lograr la fortaleza. Con Cristo van a salir adelante. Y el final, hermanos, el final, Dios da instrucciones a los ancianos. Es una breve reseña de esta epístola del apóstol Pedro.
lo que estamos viendo, hermanos. Y ya vamos al final. Instrucciones a los ancianos, así termina esta epístola. Y dice que se les dan las instrucciones a ellos en el capítulo 5. Y dice que apacentar la grey en sus tribulaciones. 1 Pedro 5:2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Lo que siempre hemos dicho, hermanos, y lo que siempre he dicho yo, de que al Señor se le sirve de corazón. No es por obligación, no es a la fuerza, sino es por amor a Dios. De corazón, con gozo, con alegría. Esta recomendación se les da a los ancianos en aquel entonces. 5:2 dice que no es por fuerza, debe ser voluntariamente, no por ganancia deshonesta, o sea, que no sea la raíz el dinero para servir a Dios. Y eso es lo que ha corrompido a muchas personas. Con ánimo pronto, dice, solícito, no con señorío, siendo ejemplo de la grey. Y luego dice, habla también de que se deben humillar, primero de Pedro 5:6, y luego el 5:8 dice, sean sobrios y velen, sed sobrios y velad. 5:8, hermanos, y con esto terminamos. 5:8 de 1 de Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es cierto, hermanos, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos de lo que estamos viviendo en la actualidad, el enemigo se vale de eso para poner pesadumbre en el corazón. Y como consecuencia, eso da a luz el desánimo. El desánimo. ¿Cuántos hermanos o cuántas hermanas, con todo nuestro amor decimos esto, sin motivo de ofender ni de molestar a nadie, pero cuántos hermanos y hermanas, pudiendo venir al culto cuando ya esté esta pandemia superada o ya esté la vacuna, y aún así la persona vacunada, cuántos hermanos y hermanas ya no van a querer venir al culto? Aunque ya haya toda la facilidad, ya estén vacunados, ya haya esto se haya controlado, ya no van a querer. Entonces va a ser terrible. Que la dispersión de estos hermanos a los cuales el apóstol Pedro les escribe, animándoles, que esto nos sirva a nosotros, hermanos. No estamos siendo perseguidos, pero vamos a cobrar ánimo. Cualquier sufrimiento que venga, Cristo nos puso el ejemplo de fortaleza, de ánimo, y, perdón por la frase, no desistió o no tiró la toalla. Y es cierto, a veces nos desanimamos, pero que Dios nos dé la fuerza para seguir adelante. Dios les bendiga, hermanos, que concluimos, el sufrimiento es necesario para ser probados y madurar. Los miembros como los ancianos tienen que trabajar juntos para superar los problemas. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias.